Deténgase un momento y piense, ¿cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente agotado? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿O ese cansancio ya se convirtió en su estado normal? Déjeme contarle la historia de un paciente mío, a quien llamaré Don José, un hombre jubilado de 68 años que adoraba pasar tiempo con sus nietos. Llegó a mi consulta quejándose de una fatiga que sencillamente no lo dejaba en paz. Doctora, me dijo, creo que la vejez por fin me está ganando. Ya no tengo la energía de antes. Había dejado de salir a caminar, ya no podía cargar a sus nietos y se pasaba las tardes dormitando en su sillón. Su familia le decía que era normal a su edad, pero algo en su mirada me decía que esto iba mucho más allá de sentirse viejo. Don José estaba confundiendo una fatiga extrema con la vejez. Lo que no sabía era que en silencio su hígado estaba colapsando. Su motor interno, la planta de energía de su cuerpo, se estaba apagando. Y el cansancio era solo la primera de muchas alarmas que su cuerpo estaba intentando activar. La historia de Don José podría ser también la suya, porque el hígado es un órgano increíblemente noble y resistente, capaz de seguir funcionando incluso cuando ya está gravemente dañado. Pero esa nobleza es también su mayor peligro. El hígado trabaja en silencio, sufre en silencio, y para cuando grita pidiendo ayuda, muchas veces ya estamos al borde de un daño irreversible. Este órgano vital, uno de los más grandes del cuerpo, con un tamaño similar al de un balón de fútbol americano, es su principal filtro, su centro metabólico y su guardián. Filtra cada gota de sangre, elimina toxinas, procesa nutrientes y produce las proteínas que ayudan a mantener la coagulación de la sangre y el equilibrio de los líquidos. Cuando falla, no se trata de un problema localizado, es una crisis en todo el sistema. El problema es que las primeras señales suelen ser tan sutiles que es muy fácil ignorarlas o atribuirlas a otra cosa, al estrés, al insomnio, a la edad. Pero ignorar estas advertencias es un error que podría costarle la vida. En este video le voy a revelar las 7 señales mortales que su cuerpo puede enviar antes de una catástrofe. No son las que mucha gente imagina, son los susurros que preceden al grito, las pistas que su hígado le deja para que usted las encuentre. Voy a enseñarle a interpretar el lenguaje de su cuerpo para que no cometa el error de Don José, para que no ignore una advertencia que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Quédese conmigo, porque la señal número 5 a menudo se confunde con un problema mental común en la vejez, y es crucial que entienda la diferencia. Señal número 1. Fatiga persistente y debilidad extrema. Empecemos con la señal más común y, curiosamente, con la más ignorada, la fatiga. No hablo del cansancio normal después de un día pesado o de una mala noche. Todos conocemos esa sensación. Hablo de una fatiga profunda, aplastante, que no se va. Un agotamiento que no mejora sin importar cuánto duerma. Ese tipo de cansancio que hace que subir escaleras se sienta como escalar una montaña y que le quita fuerzas para hacer las cosas que antes disfrutaba. Recuerdo a una paciente, Lupita, una maestra jubilada llena de vitalidad. De pronto empezó a cancelar sus clases de jardinería y sus reuniones con amigas. Es como si mis baterías estuvieran permanentemente al 5%, me dijo. Me despierto sintiéndome igual de cansada que cuando me acosté. Su médico le había dicho que quizá podía ser anemia o un problema de tiroides, pero todos los estudios habían salido normales. Fue entonces cuando llegó a mi consulta. Lupita, igual que Don José, pensaba que simplemente era la edad, pero esta es la realidad. Esa fatiga extrema suele ser el primer síntoma, y a veces el único durante mucho tiempo, de una enfermedad hepática crónica como la cirrosis. Piénselo así. Su hígado es la central eléctrica de su cuerpo. Convierte la comida en glucógeno, el combustible de alta calidad que su organismo almacena y libera cuando necesita energía. Cuando el hígado falla, este proceso se vuelve terriblemente ineficiente. Ya no puede almacenar ni suministrar energía de manera adecuada. Además, un hígado enfermo no filtra bien las toxinas de la sangre. Esas toxinas, como el amoníaco, se acumulan y viajan por todo el cuerpo, llegando incluso al cerebro, lo que causa directamente esa sensación de niebla mental y agotamiento.
Es como intentar arrancar un coche con gasolina contaminada y con el motor funcionando a medias. Simplemente no hay potencia. Su cuerpo está literalmente funcionando con los puros vapores. Lo que hace que esta señal sea tan peligrosa es que resulta muy fácil justificarla. Estoy estresado. No dormí bien. Ya me estoy haciendo grande. Le buscamos una explicación y la descartamos. Pero mientras usted culpa a la edad, su hígado podría estar llenándose de cicatrices y avanzando en silencio desde la inflamación hacia la fibrosis y después hacia la cirrosis. Un punto en el que el daño puede ser irreversible. Ignorar esta fatiga es como apagar un detector de humo porque usted cree que solo se quemó el pan tostado. Tal vez sí, pero ¿y si en realidad hay un incendio a punto de consumir toda la casa? Si siente un cansancio que le roba la vida, que persiste semana tras semana y no tiene una explicación clara, no lo acepte como su nueva normalidad. Podría ser su hígado pidiendo ayuda en silencio. Señal número 2. Ictericia, piel y ojos amarillos. Si la fatiga es un susurro, la ictericia es una advertencia a todo color, imposible de ignorar, aunque muchas veces empieza de forma muy sutil. La ictericia ocurre cuando la piel, y más evidentemente al principio, la parte blanca de los ojos, la esclerótica, se vuelven amarillas. Quiero que haga algo ahora mismo, si puede. Vaya a un espejo en una habitación bien iluminada, idealmente con luz natural. Mírese los ojos con atención. ¿La parte blanca es realmente blanca o tiene un ligero tono marfil o amarillento? A veces, este es el primer y único lugar donde aparece. En personas con piel más morena, el cambio en la piel puede ser más difícil de notar al inicio. Por eso, revisar los ojos es todavía más importante. Tuve un paciente, un empresario de unos 50 años, que vino porque su esposa insistió. Él no se sentía tan mal, solo algo cansado. Pero su esposa notó que sus ojos ya no se veían brillantes. Tenían un tono apagado, amarillento, que él ni siquiera había percibido. Resultó que tenía una obstrucción en el conducto biliar por un problema hepático que, de no haberse detectado, lo habría llevado a una insuficiencia hepática aguda. ¿Y por qué ocurre esto? La respuesta está en una sustancia llamada bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento amarillo-anaranjado que se produce de manera natural cuando los glóbulos rojos viejos se descomponen. Es un proceso normal de reciclaje. Un hígado sano recoge esa bilirrubina de la sangre, la procesa y la elimina a través de la bilis hacia los intestinos, donde finalmente sale por las heces. De hecho, eso es lo que les da su color característico. Ahora imagine que su hígado es una planta de tratamiento de residuos. La bilirrubina es un desecho que debe procesar. Si la planta está dañada o bloqueada, los desechos se acumulan y empiezan a desbordarse, contaminándolo todo. Cuando su hígado falla, ya no puede procesar la bilirrubina. Entonces, esta se acumula en la sangre a niveles altísimos y como es un pigmento amarillo, literalmente empieza a teñir su cuerpo de adentro hacia afuera, depositándose en la piel y en los ojos. La aparición de ictericia en un adulto nunca es normal. Siempre es una señal de que algo anda muy mal y es un signo clásico de enfermedad hepática. Ignorarla es jugar a la ruleta rusa. La acumulación de bilirrubina no es solo un problema estético, es un indicador de una disfunción grave que puede apuntar desde una hepatitis hasta una cirrosis o incluso un cáncer. Si no se trata la causa, el fallo hepático puede avanzar con mucha rapidez. Por eso, si usted o alguien cercano nota el más mínimo tono amarillo en los ojos o en la piel, no espere. No piense que es por la luz. Es una señal de alarma que necesita atención médica inmediata. Señal número 3. Dolor o malestar en el cuadrante superior derecho del abdomen. Hablemos de una señal que muchas personas confunden con una simple indigestión o con gases. Un dolor sordo o una sensación de presión justo debajo de las costillas del lado derecho. Ponga su mano derecha en esa zona donde termina la caja torácica. Ahí vive su hígado. Normalmente no es un dolor agudo y punzante, aunque a veces puede serlo. Más frecuentemente mis pacientes lo describen como una sensación persistente de llenura, como si hubiera algo ahí, una presión constante que no se alivia. Recuerdo a un paciente, don Toño, un trailero,
que se quejaba de ese dolor desde hacía meses. Él lo atribuía a las largas horas sentado, a la mala postura o a la comida picosa. Tomaba antiácidos y no le servían de nada. Cuando por fin vino a verme, una ecografía reveló que su hígado estaba muy inflamado y agrandado, una condición llamada hepatomegalia, que era el preludio de una fibrosis hepática severa. Para entender este dolor, hay que saber que el hígado en sí no tiene muchos nervios para sentir dolor. Sin embargo, está recubierto por una membrana delgada llamada cápsula de Gleason, y esa cápsula sí está llena de nervios. Cuando el hígado se enferma por acumulación de grasa, inflamación o cicatrices, empieza a hincharse. Ese agrandamiento estira la cápsula de Gleason, como si infláramos un globo dentro de una bolsa que ya no da para más. Esa tensión es la que provoca ese dolor sordo y persistente en el costado derecho. A veces, la inflamación puede incluso irritar el diafragma, el músculo que está justo encima del hígado. Los nervios del diafragma se conectan con los del hombro derecho, lo que puede provocar un dolor referido. Es decir, un problema en el hígado puede manifestarse como un dolor inexplicable en el hombro o en el omóplato derecho. Mi paciente trailero también lo tenía y se lo estaba tratando con masajes, sin saber que el origen del problema estaba mucho más abajo. Esta señal es tan peligrosa porque al ser sutil y fácil de confundir, muchas personas la ignoran durante demasiado tiempo. Viven con esa molestia meses o incluso años, dándole tiempo al daño hepático para avanzar sin control. Ese dolor sordo es una protesta de su hígado. Es su manera de decir: estoy inflamado, estoy bajo presión, estoy luchando. Si tiene una molestia constante en esa zona y no se le quita, escuche a su cuerpo. No es solo un dolor de costado, puede ser una señal de auxilio que viene directamente del campo de batalla donde su hígado está luchando por su vida. Señal número 4. Ascitis, abdomen hinchado. Llegamos a una de las señales más alarmantes y visualmente más dramáticas de una enfermedad hepática avanzada: la ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido dentro del abdomen. No es la típica inflamación por gases, es un aumento progresivo y muchas veces masivo del abdomen, que puede hacer que una persona parezca tener un embarazo avanzado. El vientre se siente tenso, tirante y pesado. Una de las experiencias más impactantes de mi carrera fue la de una mujer de 60 años, doña Carmen, llevada a urgencias por su hija. Tenía el abdomen tan hinchado que apenas podía respirar. No podía amarrarse los zapatos. Se sentía llena con solo un par de bocados y tenía un dolor de espalda constante por el peso. Durante meses pensó que simplemente estaba subiendo de peso por la menopausia, aunque sus brazos y piernas estaban cada vez más delgados. Cuando le drenamos el líquido, extrajimos más de 10 litros. Su abdomen se desinfló, pero la causa, una cirrosis descompensada, era gravísima. Para entender la ascitis hay que hablar de dos consecuencias mortales del fallo hepático: la hipertensión portal y la falta de albúmina. Primero, la hipertensión portal. Piense que el hígado es como una gran esponja por la que pasa toda la sangre que viene de los intestinos. En un hígado sano, la sangre fluye sin problemas, pero en un hígado con cirrosis, el tejido sano se endurece, se vuelve rígido, casi como piedra. La sangre ya no puede pasar con facilidad. Se crea un atasco y la presión se dispara. Esa presión extrema obliga al líquido de la sangre a fugarse y acumularse en el abdomen. Segundo, la falta de albúmina. La albúmina es una proteína clave que solo produce el hígado. Su trabajo es mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Cuando el hígado falla, deja de producirla en la cantidad necesaria. Sin albúmina, el líquido se escapa hacia los tejidos, provocando ascitis en el abdomen y también hinchazón en las piernas y en los tobillos, lo que conocemos como edema. La ascitis es una señal inequívoca de que la enfermedad hepática ha llegado a una etapa avanzada y mortal. El líquido acumulado es un caldo de cultivo perfecto para infecciones bacterianas graves, una complicación potencialmente letal. Además, esa presión dificulta la respiración y la alimentación, lo que favorece la desnutrición. Si usted nota un aumento de peso sin explicación, un abdomen que crece y se siente tenso y además tobillos hinchados,
No lo atribuya a la edad ni diga que es la pancita. La ascitis es una sirena de ambulancia. Indica que su hígado está fallando de forma grave y que necesita ayuda médica urgente para evitar una catástrofe. Señal número 5. Confusión mental o encefalopatía hepática. En mi opinión, esta es una de las señales más aterradoras y más malinterpretadas del fallo hepático, sobre todo en adultos mayores. Me refiero a la encefalopatía hepática. El nombre suena complicado, pero lo que significa es profundamente doloroso. Es un deterioro de la función cerebral que ocurre cuando el hígado ya no puede limpiar las toxinas de la sangre. Los síntomas pueden ser muy sutiles al principio: olvidos, dificultad para concentrarse, cambios de humor como irritabilidad o apatía, un patrón de sueño invertido, somnolencia de día y agitación por la noche. Incluso la letra puede volverse torpe y desordenada. Un signo clásico es la asterixis. Al extender los brazos con las muñecas dobladas hacia atrás, las manos tiemblan con un aleteo incontrolable. Nunca olvidaré el caso de un abuelo encantador, don Miguel, llevado por su familia a consulta. Ellos estaban convencidos de que estaba desarrollando demencia o Alzheimer. Se perdía en las conversaciones y a veces se desorientaba dentro de su propia casa. Ya se estaban preparando para lo peor. Sin embargo, al examinarlo, noté un ligero tono amarillo en sus ojos y una hinchazón evidente en los tobillos. Los estudios confirmaron una cirrosis avanzada. Su supuesta demencia era en realidad encefalopatía hepática. Este es el mecanismo mortal. Una de las funciones esenciales del hígado es desintoxicar. El amoníaco, por ejemplo, es una toxina que se produce en los intestinos al digerir proteínas. Un hígado sano convierte el amoníaco en urea, que después se elimina fácilmente por los riñones. Cuando el hígado falla, esa conversión no ocurre. Entonces, el amoníaco y otras toxinas se acumulan en la sangre y viajan directo al cerebro, donde intoxican las células cerebrales e interfieren con su funcionamiento. El resultado es un cerebro operando en medio de una niebla tóxica. Lo que vuelve esta señal tan peligrosa es el diagnóstico equivocado. En una persona mayor es muy fácil culpar a la senilidad o a la demencia. Pero aquí hay una diferencia crucial. La encefalopatía hepática, sobre todo en sus primeras etapas, muchas veces sí es reversible con tratamiento. Si se atiende la causa, que es el fallo hepático, la función cerebral puede mejorar de manera drástica. Ignorarla o diagnosticarla erróneamente como demencia permite que la toxicidad siga avanzando, de la confusión al coma y finalmente a la muerte. Por eso, esto es vital. Si un ser querido, especialmente si tiene factores de riesgo de enfermedad hepática, empieza a mostrar cambios inexplicables en su personalidad o en su capacidad mental, no asuma que es demencia. Insista en una valoración médica completa que incluya pruebas de función hepática. Podría estar descubriendo una condición tratable y salvándole no solo la vida, sino también la mente. Señal número 6. Orina oscura y heces claras. Esta señal es un dúo visual muy impactante que nos da una ventana directa a la forma en que funciona su sistema biliar, íntimamente ligado al hígado. Me refiero a notar que la orina se vuelve oscura, color té o refresco de cola, mientras que al mismo tiempo las heces se vuelven pálidas, de color masilla o grisáceo. Mucha gente se alarma por uno de estos síntomas, pero la combinación de ambos es lo que nos da una pista diagnóstica muy poderosa. Recuerdo a una mujer que vino preocupada porque, a pesar de tomar mucha agua, su orina seguía siendo oscura. No le dolía al orinar, así que no parecía tratarse de una infección. Cuando le pregunté por el color de sus heces, hizo una pausa y me dijo: ahora que lo menciona, últimamente han salido extrañamente claras. Esa combinación fue la clave para investigar su hígado de inmediato. Vamos a entender por qué ocurre este doble cambio de color. Ambos tienen que ver con la bilirrubina, el pigmento amarillo del que hablamos al explicar la ictericia. Primero, la orina oscura. Como ya le expliqué, cuando el hígado está dañado, la bilirrubina se acumula en la sangre. Los riñones, intentando ayudar, empiezan a filtrar ese exceso de bilirrubina y lo eliminan por la orina. Como la bilirrubina es un pigmento oscuro, tiñe la orina de un color marrón intenso. Es una señal de que sus riñones están haciendo trabajo extra, por culpa de un hígado enfermo.
Ahora las heces pálidas. En un cuerpo sano, el hígado envía la bilirrubina a los intestinos a través de la bilis. Son estos pigmentos biliares los que le dan a las heces su color marrón. Cuando el hígado falla o existe un bloqueo en las vías biliares, la bilis no llega a los intestinos. Sin ese pigmento, las heces pierden su color y se vuelven pálidas, arcillosas o grises. A esto se le conoce como heces acólicas, es decir, heces sin bilis. Piénselo como un problema de tuberías. El tinte, la bilirrubina, que debería salir por el desagüe principal, que son los intestinos, está bloqueado. Como resultado, el desagüe principal queda pálido. Mientras tanto, el sistema de emergencia, que son los riñones, desvía ese tinte y lo arroja a la orina, volviéndola oscura. Esta combinación es una señal mortal, porque es una evidencia directa de una disfunción hepática o biliar grave. Indica que el flujo normal de la bilis está obstruido. Ignorarla permite que la presión y las toxinas se acumulen, causando más daño y acelerando el camino hacia la insuficiencia hepática. Si usted nota que el color de lo que sale de su cuerpo ha cambiado de forma tan drástica, su cuerpo le está mostrando una imagen clarísima de un problema interno serio. Es momento de buscar ayuda médica sin demora. Señal número 7. Moretones y sangrados fáciles. Nuestra última señal revela el papel fundamental del hígado en algo que damos por sentado todos los días: la coagulación. Me refiero a que le salgan moretones con una facilidad impresionante, a veces sin recordar haberse golpeado, o a que un cortecito tarde una eternidad en dejar de sangrar. Esto puede manifestarse de varias maneras. Manchas moradas grandes en brazos o piernas tras golpes mínimos. Sangrados nasales frecuentes y prolongados. Encías que sangran cada vez que se cepilla los dientes. En casos más graves, puede haber sangrado digestivo, que aparece como vómito con sangre o heces negras como alquitrán. Tuve un paciente de 62 años, don Ricardo, que me envió un hematólogo. Sufría de hematomas inexplicables y de sangrados nasales que podían durar hasta 20 minutos. Ya le habían descartado trastornos de la sangre. Al examinarlo, supe que teníamos que mirar el hígado. Los estudios confirmaron lo que sospechaba. Una cirrosis avanzada había destruido la capacidad de su cuerpo para formar coágulos. Para entender esto, usted necesita saber que su hígado es la fábrica principal de la mayoría de las proteínas de la coagulación, conocidas como factores de coagulación. Piense en la coagulación como una compleja cascada de fichas de dominó. Cuando usted se corta, se activa una reacción en cadena en la que un factor activa al siguiente hasta que finalmente se forma un coágulo estable. El hígado produce casi todas esas fichas de dominó. Cuando el hígado está gravemente dañado por la cirrosis, la fábrica prácticamente cierra. La producción de esos factores se desploma. De pronto, faltan piezas clave en la cascada. La reacción ya no se completa y la sangre pierde su capacidad de coagular de forma eficaz. Además, un hígado enfermo a menudo provoca que el vaso sea grande. El vaso almacena plaquetas, que son las células que forman el primer tapón en una herida. Un vaso agrandado atrapa demasiadas plaquetas, reduciendo su número en la circulación. Así que no solo faltan las proteínas de coagulación, también faltan los primeros elementos que responden a la lesión. Esta es una señal mortal, porque el riesgo de un sangrado incontrolable es enorme. Un pequeño corte puede convertirse en una emergencia. Una caída puede provocar una hemorragia interna masiva. Y el mayor temor es la ruptura de varices en el esófago, venas hinchadas que pueden reventarse y causar un sangrado catastrófico y muchas veces fatal. Si usted nota que le salen moretones con solo tocarse o que pequeños sangrados no se detienen, no lo atribuya a que ya tienen la piel muy delgadita. Puede ser una señal de que la fábrica de coagulación de su cuerpo se está apagando, y eso apunta a una enfermedad hepática avanzada. Hemos recorrido las 7 señales mortales: la fatiga aplastante, la ictericia, el dolor en el costado derecho, el abdomen hinchado, la confusión mental, los cambios de color en la orina y en las heces y los problemas de sangrado. Si mientras me escuchaba se sintió identificado con una de estas señales
y especialmente si reconoció dos o más, escúcheme con mucha atención. Lo primero no es entrar en pánico. El pánico paraliza. Lo primero es actuar. La historia de don José, el hombre que confundió su fatiga con la vejez, tuvo un final feliz. Al detectar su fallo hepático a tiempo, pudimos intervenir. Cambiamos su estilo de vida, iniciamos tratamiento y lo pusimos en lista de espera para un trasplante de hígado que finalmente recibió. Hoy ha vuelto a jugar con sus nietos. Su historia no terminó en tragedia porque decidió actuar a tiempo. Su hígado tiene una capacidad de regeneración asombrosa, pero también tiene un límite. En las primeras etapas, como en el hígado graso, el daño a menudo puede detenerse e incluso revertirse. Pero una vez que se llega a una cirrosis avanzada, el daño es en gran medida permanente. En ese punto, el objetivo es evitar más lesiones y controlar las complicaciones para salvar la vida. Por eso, la detección temprana no es solo importante, lo es todo. Entonces, ¿qué pasos prácticos debe tomar ahora? El paso número 1, sin discusión, es agendar una cita con su médico. No mañana, no la semana que entra, hoy. Vaya a esa cita preparado. Anote sus síntomas, cuándo empezaron y con qué frecuencia ocurren. Si le ayuda, incluso puede mencionar este video. Diga con claridad, estoy preocupado por la salud de mi hígado y me gustaría hacerme estudios. Su médico probablemente le solicitará un análisis de sangre llamado perfil hepático, que mide enzimas y proteínas clave. Los valores anormales son una bandera roja. También podría pedirle una ecografía abdominal, un estudio de imagen sencillo e indoloro para observar el estado de su hígado. Por favor, no intente autodiagnosticarse ni automedicarse con supuestas limpiezas hepáticas milagrosas que ve en Internet o en redes sociales. Usted necesita un diagnóstico médico real. Solo un profesional de la salud puede interpretar sus síntomas correctamente y guiarlo hacia el tratamiento adecuado. Quiero dejarle un mensaje de esperanza. Un diagnóstico de enfermedad hepática no es una sentencia de muerte, pero ignorar las señales sí puede serlo. Hoy contamos con tratamientos, cambios en el estilo de vida y trasplantes que pueden transformar el pronóstico de una persona. Pero nada de eso puede ocurrir si usted no da el primer paso. Hemos pasado este tiempo juntos y ahora usted ya conoce los secretos que su cuerpo le cuenta cuando su hígado está en problemas. La responsabilidad ahora es suya. Ya no puede decir que no sabía. Cada una de estas 7 señales es una pieza del rompecabezas. Si varias encajan, la imagen que forman es la de una emergencia médica. Si este video le abrió los ojos, si lo hizo pensar en su salud o en la de un ser querido, entonces mi objetivo de hoy está cumplido. La medicina no solo se practica en hospitales y consultorios, también se practica con educación y con prevención. Le pido 2 cosas. Primero, si esta información le resultó valiosa, por favor, suscríbase al canal y active las notificaciones. Mi misión es dar la información médica clara para que usted pueda tomar mejores decisiones sobre su salud. Y segundo, y esto es todavía más importante, comparta este video. Piense en sus papás, en sus tíos, en sus amistades. ¿Hay alguien que se queja de un cansancio que no se le quita? ¿Alguien que bromea con su panza chelera sin imaginar que podría ser algo más serio? Enviarle este video podría ser el empujón que necesita para buscar ayuda. No es exagerado decir que, al compartir esta información, usted podría literalmente estar ayudando a salvar una vida. Gracias por su tiempo. Soy la doctora Clara. Cuide su hígado, escuche a su cuerpo y, por favor, no ignore las advertencias. Su futuro puede depender de las decisiones que tome hoy.